Y bueno, luego en el tiempo de resumen trataré de aportaros al menos los grandes citas en titulares, lo que nos han venido contando cada uno de los intervinientes. Ahora es el turno para Inma Grau, su ponencia es Cáncer, Hiperespacio y Storytelling. Decía al inicio en la presentación que es directora de la Fundación Internet Salud y Sociedad, pero también está aquí en representación del grupo Ágata de pacientes de cáncer de mama y es miembro del equipo de comunicación del Hospital Clínic de Barcelona. Sí, muchas gracias. Bueno, esto de aparecer después de semejantes presentaciones tiene su peligro, ¿no? Porque es estupendo lo que las compañeras han presentado. Unirme en el agradecimiento a la organización y a los que tienen la paciencia de escucharnos, ¿vale? Y intento ponerlo en pantalla completa. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito porque el tema del cáncer y los juegos. Yo me presento normalmente de las tres maneras, como paciente, como profesional de la comunicación y como emprendedora. Entonces, me hace gracia porque acabamos de asistir a una presentación en la que participan los pacientes de profesionales de la salud y yo voy a presentar también una aplicación impulsada por paciente y que nos apoyan los profesionales de la salud. Quiero decir que las combinatorias son variadas. Primero quería hacer un pequeño repaso a lo que serían las aplicaciones en cáncer y la utilización de la gamificación en cáncer. Y el título de la ponencia tiene su sentido porque a ver, repasaremos que los juegos identifican mucho la temática espacial y de los marcianitos con el cáncer. Quisiera empezar con lo que sería la definición de la OMS de lo que es salud, porque muchas veces nos centramos en los indicadores clínicos de salud, pero la salud está compuesta de bastantes otras cosas. La salud es bienestar físico, mental y social. Muchas de las aplicaciones o de las intervenciones que hacen los profesionales sanitarios tienen muy en cuenta la eficacia y tienen muy en cuenta la seguridad y no siempre tienen en cuenta la experiencia del usuario. De Amy Health, en un artículo muy estupendo que recoge lo que es un mapeo con una revisión sistemática en el PubMed y en otras bibliotecas de datos, encontraron que las que eran de intervenciones de enfermedades interesantes y útiles eran aquellas que se hacían de gestión de enfermedades crónicas, como el empoderamiento, la típica de enseñar a las personas con diabetes cómo gestionar su propia diabetes, apoyo al cambio de salud, como las dejar de fumar, y seguimiento de síntomas y eventos críticos. Esto, pues, por ejemplo, también en los enfermos cardiópatas hay bastantes aplicaciones. Sobre esta diapositiva, que seguramente no se ve demasiado bien, los autores recogieron las 5 estrategias básicas, que son seguimiento de información de salud, interacción con un equipo de salud, apoyo social, acceso a la información y la última, que sería el entretenimiento y los juegos. Esto es un estudio del 2012 y se puede ver pues que realmente uso de juegos de salud ya hay poquitos, tendríamos que, supongo que si hiciéramos ahora la revisión sería mayor el número, pero en los juegos de salud yo estoy convencida que la experiencia de usuario es mucho mejor que en cualquiera de las otras intervenciones y que siempre que sea posible el introducir rasgos o estrategias de gamificación podría ser muy interesante. Esto es lo mismo que veíamos antes, pero ahora consolidado por número de estudios científicos que encontraron los que hacían esta revisión sistemática. Podemos volver a ver que normalmente son aplicaciones nativas las que predominan y que el acceso a la información, o sea, si realmente vemos apps de cáncer como las de aula de cáncer de mama de la Escuela de Pacientes o Contigo, tienen realmente mucho acceso a información, que es uno de los principios. Primero hay que alfabetizar para empoderar y activar al paciente, ¿vale? Y en naranjita al medio, las dos únicas aplicaciones que hay en este estudio sobre cáncer están en medio de un entorno clínico y son un seguimiento de efectos secundarios, pero es una intervención muy clínica, en T igual a 0, a los 3 meses, y personalizando con historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa?
¿Cómo aplica esto en cáncer? ¿Cómo aplica el cambio de conducta, el empoderamiento? Nosotros tenemos un tipo de enfermedad que, de alguna forma, hay ocasiones, sobre todo si el tratamiento es en las primeras etapas de los primeros estadios, la enfermedad es más silente y el tratamiento es más incómodo, por decirlo de alguna forma. Entonces es difícil a veces afrontarlo. Por lo tanto, ¿en qué se han basado las estrategias que realmente hay? Pues se han basado un poquito en la aceptación. En la aceptación a base de explicar el remission que hablaba Carlos al principio de la presentación. Es un juego que se ha utilizado mucho y que está muy estudiado para chicos, ¿vale? En que, simulando un entorno de espacio y de películas de ciencia ficción, te introducen un mini personaje dentro del cuerpo que tiene como armas la quimioterapia, la radioterapia y los antibióticos. De esta manera están haciendo un storytelling en el cual le están explicando al chico que lo que está haciendo, lo que le sienta mal, lo que realmente está haciendo es luchar contra la enfermedad. Hay otro juego muy, muy, muy curioso, que aprovecha la inteligencia colectiva, que es el Play to Cure. Este está enfocado a la investigación. Aquí lo que se hace es que ya se ha descubierto el genoma de los tumores, pero no se sabe muy bien la relación causa-efecto, cómo crecen, etc. Hay muchos estudios de epigenómica, de cantidad de disciplinas, pero hay un sistema de metadatos, de Big Data que investiga pautas y que han trasladado estas mismas pautas a un juego para que los jugadores con naves espaciales vayan trazando trayectorias. Y estas trayectorias que van trazando, cuando se dan alguna trayectoria repetida, se recoge como una posible pauta para el estudio del tumor. O sea, es un trabajo muy, muy, muy curioso. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son lo que nos encontraríamos como juegos. Decir que yo, como profesional de salud, también tuve que enfrentar la situación de pasar por una enfermedad de estas de un tipo ya más grave, y cada uno tenemos nuestra forma de afrontar estas pequeñas grandes adversidades que te pasan. Y yo pues me situé en mi sillón de quimioterapia con mi ordenador, como hago siempre, y me puse a hacer Exceles con mis efectos secundarios a ver si podía de alguna forma servir esto de ayuda a algún otro paciente. He de decir que yo había desarrollado antes en el Hospital Clínic el proyecto Forum Clinic, que es un proyecto de apoyo a los pacientes y que permitió observar que, aparte de intentar proporcionar una buena comunicación y un buen material, es maravilloso, y esto lo saben los profesionales de la salud, el poder ayudar a la gente. ¿Vale? Entonces, con la colaboración y la complicidad de mi oncóloga, empezamos a desarrollar lo que sería una aplicación de acompañamiento durante la quimioterapia que se llama Chemio. ¿Vale? Esta aplicación tenía como objetivo, sobre todo, bajar los niveles de ansiedad que tienen las personas cuando afrontan a la quimioterapia. Es un programa muy centrado en los procesos sistémicos, que les llaman, ¿vale? Que serían tanto la quimioterapia como la hormonoterapia, como todas las terapias que son medicamentosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a los que no somos profesionales sanitarios, los profesionales sanitarios supongo que también lo viven a su manera, cuando te diagnostican cáncer, pues como tienes una imaginería como bastante espectacular, pues lo que tienes es un montón de ansiedad, ¿vale? Entonces, lo que sí que hemos visto en las diferentes iniciativas es que cuanto más información tienes en general, depende también de la persona, cuando más te sitúas en el contexto de cómo va a ir y de lo que es normal y de lo que no es normal, más tranquilo estás, sobre todo en los primeros tiempos del tratamiento. Entonces, nuestro objetivo, y de hecho, en cuanto podamos tener ya la aplicación, haremos una prueba de que a las personas
que les damos el aplicativo si les estamos ayudando o no a bajar los niveles de tensión y de estrés. Adicionalmente, como vamos a sacar también por fármaco y por tipo de quimioterapia, tendremos toda una relación de efectos secundarios descritos de forma poblacional, que esto se lo ofreceremos a los clínicos. ¿Vale? Es un poco la historia de Patients Like Me, la inspiración, si conocéis el proyecto. ¿Vale? Entonces, estamos en una primera fase que es información de los efectos secundarios, consejo, intensidad y tracking, que desarrollaremos en una plataforma, es donde estamos. La siguiente con un asistente que se podrá personalizar, ¿vale? Y empezamos a jugar. Estamos haciendo un poco ya de rol de coaching. Queremos hacer también, incluir el tema social, para que haya también apoyo social. Y introducir, sí, ya está acabando, no pasa res. Y introducir la parte de juego, porque hay gente que colabora y que colabora muy bien. Entonces, premiando a los que lo están haciendo bien es otra manera de ayudar a enfocar, ¿vale? Decir un poco que también estaría interesante cambiar un poco de historia. Os he puesto unas fotos de un libro que salió es la última diapositiva, salió recientemente, que se llama Miss 50. Quizás a los que estamos cercanos, no sé quién mirar, de los 50 años, más que una película de marcianitos y atravesar la galaxia entera, nos va un poco pues, la superheroína de superpoderes que tiene que atender 3 trabajos al mismo tiempo, la casa y lo demás. ¿Vale? Entonces, quizás cabría cambiar un poco de storytelling, pero va y resulta que a nosotros también nos afecta el tema del ejercicio y los hábitos saludables. Que si yo hago ejercicio de forma regular e intensa, tal como pone aquí, reduzco un 30% el riesgo de recidiva. O también se nos pueden aplicar a nosotros los temas de cambio de comportamiento. ¿Vale? Así que dejar el tema a la sala y que los que estén dispuestos que nos ayuden a que hayan cada vez más apps y más juegos sobre cáncer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Inma. Es tiempo ahora de conocer la ponencia de Miguel Ángel Pérez Lucas, responsable de comunicación del Hospital de Parapléjicos de Toledo.